Muy buenas tardes. Fe pura es el título de nuestra serie en la cual estamos. Fe pura, basada en el pequeñito libro de Santiago. Estamos tratando de aprender y comprender lo que significa tener una fe auténtica, una fe que es genuina. Especialmente en un mundo como en el que vivimos, donde encontramos personas como lo fue Santiago. Antes de reconocer a Jesús como el Mesías, era escéptico. Vivimos en un mundo escéptico. Y sabes, escéptico a las personas que clamamos conocer a Dios. Es especialmente cuando tu fe y mi fe tiene que ser auténtica, tiene que ser genuina. Y muchas veces encontramos personas que dudan, ponen en duda la fe cristiana, porque a lo mejor no han tenido una buena experiencia con personas que claman, profesan ser cristianos. De hecho, hay algo sarcástico. Alguien dijo, un buen ejemplo a favor de cristianismo es un cristiano. Pero de la misma manera, un buen ejemplo, un gran ejemplo en contra del cristianismo es un cristiano. Te digo porque hay esta inconsistencia en la cual a veces, como lo vio Santiago en la vida de seguidores de Cristo, hay cierta inconsistencia. El desafío para ti y para mí en el mundo en que vivimos es poder tener una fe auténtica, como el título del tema de hoy. Quiero hablarte por unos momentos acerca de lo que significa tener una fe auténtica, una fe genuina, una fe que se vea. Una fe que se pueda medir, que se pueda ver en la vida, cómo vivimos la vida. Que se pueda ver en las palabras que hablamos. Que se pueda ver en las acciones que tomamos. Que se pueda ver en el trato que tenemos con personas en nuestro círculo social. Sea en nuestra familia, en compañeros de trabajo, en la tienda, los vecinos, por donde quiera que vayamos. Es poder tener una fe auténtica. Hemos estado hablando acerca de que pareciera que Santiago contradice lo que el apóstol Pablo dijo. El apóstol Pablo dijo que nuestra salvación, confianza en Cristo Jesús, es simplemente tener fe aparte de nuestras obras. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. ¿Sabes? Este regalo de gracia es básicamente es un favor inmerecido que Dios da a los pecadores. Esa es la gracia de Dios. De hecho, nosotros somos por gracia, somos salvos por gracia, aparte de la fe. De hecho, Pablo está diciendo más adelante, no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no puedes hacer cosas demasiado buenas para poder merecer la salvación de Dios. No puedes portarte lo mejor que puedas. No puedes bautizarte y sumergirte en el agua tantas veces puedas. No puedes ser demasiado santificado para recibir el regalo inmerecido de Dios. Puedes estar santificado, pausterizado, homogenizado. Nada de eso tiene que ver con nuestra fe que ponemos en Cristo para salvación. Pablo está diciendo, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Gracia, lo único que necesita una persona para recibir la salvación de Dios. Todavía en Hechos 16:31, cuando el carcelero le preguntó a Pablo y a Silas, varones, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creo que la pregunta de todo el mundo el día de hoy, de toda persona, es ¿qué necesito hacer? La tendencia humanista nos ayuda a pensar que necesitamos hacer algo para poder merecer la salvación de Dios. Pero Pablo sigue diciendo hasta el día de hoy, vez tras vez, lo único que necesito para ser salvo es poner mi fe en Cristo Jesús. Y no solamente voy a ser salvo yo, pero va a ser salvo nosotros y nuestra casa. Es lo que está diciendo Pablo, que salvación es por fe aparte de tus obras. ¿Sabes? De hecho, Santiago viene y dice, bueno, sí, pero ¿sabes qué? Mi fe es reflejada en mis obras, en lo que yo hago. Y sabes, algunos cuando leen muy superficialmente, parece ser que encuentran contradicción, pero no hay ninguna contradicción. No se contradicen, sino que se complementan los dos. Es como si vas al doctor. ¿Has ido al doctor? Cuando vas y entras, primero entras a una sala que es muy, muy grande. Hay muchas personas, pacientes le llamamos, ¿verdad? Porque estamos esperando que nos llame el doctor a su consultorio. Es decir, estamos en el lugar, en una habitación muy grande con muchas personas. Luego nos llevan al consultorio.
Al consultorio número 1, te dice la señorita, después de pesarte, de tomarte la temperatura, medir tu oxígeno, pásale al consultorio número 1, número 2, dependiendo. Entonces, estuviste en un cuarto grande, lo vas a un cuarto pequeño. Y no sé si te ha pasado, pero entre esos cuartos, de repente sigues escuchando lo que está pasando en el otro pequeño consultorio adyacente. ¿A poco no? Algunos has escuchado, ¿verdad? Como la persona que escuchó al doctor y le dijo, decirle al paciente del consultorio número 1, dice, ¿sabes qué? Tienes que perder peso y tienes que correr. Y luego le dice al paciente del consultorio número 2, tú tienes que descansar y ganar peso. Parece contradictorio, pero note usted el contexto en el cual está hablando el doctor. Son un contexto diferente. A uno le está diciendo tienes que moverte, a uno le está diciendo tienes que calmarte un poquito más. Lo que Pablo está hablándole en Efesios, está hablándole a personas que no han conocido a Cristo, que no tienen a Cristo en su corazón. Les está diciendo, muchachos, ustedes pueden ser salvos nada más creyendo en Cristo Jesús. No tiene nada que ver las cosas buenas que hagas, no tiene nada que ver las cosas que te puedas esforzar. No hay nada que puedas ganarte para poder hacer, para ganarte y merecerte el cielo. De hecho, salvación es un regalo inmerecido, es lo que es gracia. Gracia es la extensión, la mano de Dios hacia abajo nosotros, y nosotros lo agarramos por fe. Es decir, nuestra fe es la que alcanza nuestra mano hacia arriba y unimos con la gracia de Dios y obtenemos salvación. Pablo está diciéndole esto a personas que no han conocido a Cristo. Le está diciendo porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no es un regalo de ustedes, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que está diciendo Santiago, está diciéndole a personas que ya han cruzado esa línea, ese umbral de salvación, y que ahora son cristianos, son seguidores de Cristo, que ya son salvos. Le está diciendo la manera que tu fe es vista auténticamente es a través de las obras. ¿Se fija la diferencia? No hay contradicción, pero hay un complemento. Eso es lo que está sucediendo. Lo que estamos tratando de compartir, de analizar en este pequeñito libro de Santiago. Note usted, de hecho Santiago está hablándole a personas que han conocido a Jesucristo. Está hablándole en esta dispersión porque está viendo una inconsistencia en lo que ellos están caminando y llevando la vida. Está viendo inconsistencia. Note usted, desde el punto de vista de Santiago, Santiago no es el hermano, medio hermano del Señor Jesús, pero no asentó el hecho de pensar que Jesús era el Mesías, sino hasta después de la resurrección. Yo creo que Santiago vio definitivamente la crucifixión. Sabía que romanos crucificaban y no dejaban vivo a nadie. Vio esta grotesca manera de dar muerte a criminales. Y Santiago testificó, se dio cuenta de la muerte de Jesús. Pero note usted también, él después se dio cuenta de la resurrección, como Jesús se apareció también de lo que dice la Escritura a los discípulos, y dijo a Tomás, le dijo, toca mis manos. Cuando les dijo también, se apareció, dijo, pensaban que era un fantasma. No, dice, tienen algo de comer, ¿verdad? Porque hueso y carne no pueden comer y no pueden verlo como me ven a mí. En otras palabras, yo creo que Santiago se dio cuenta de esa realidad de la resurrección de Cristo. Lo vio morir, pero también lo vio resucitado, y tuvo que darse cuenta que es el Mesías. Por eso es de que escribe esta pequeñita pero poderosísima carta directo al corazón. Directo al corazón de personas que profesaban ser cristianos, pero no estaban actuando como tal. Y déjame decirte esta tarde, nada más sugerir que hay muchas personas que profesan ser cristianos, pero profesan tener una fe, pero no tienen una posesión de la fe. Y lo que Santiago está hablando, nos está diciendo, es de que es importante, es poder ver esta consistencia en lo que hablamos, en lo que creemos, lo que hablamos, en cómo tú y yo vivimos. En otras palabras, Santiago está dejándole ver no a inconversos, sino a creyentes. Muchachos, ahora es cuando el chile verde le has de dar sabor al caldo. Esa es mi versión, ¿verdad? Pero es cuando realmente necesitamos darnos cuenta que
tenemos que actuar en lo que creemos. En otras palabras, como dice el dicho, hey, vamos a ver si como roncas duermes. Es lo que está hablando Santiago, a ti y a mí nos alcanza el día de hoy. Te digo porque estamos viviendo en tiempos en los cuales vivimos en medio de un mundo escéptico de personas que profesamos conocer a Cristo. Y note usted, si tiene una Biblia, quiero animarle a que lo abra. En una parte de Santiago, capítulo 1, versos 22, empezamos a leer. Aquí está en la pantalla, si ustedes están en línea y nos siguen, dice la Escritura. También ustedes en el auditorio, si no trajiste tu Biblia, aquí la tenemos. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Está diciendo en otras palabras, déjame parar nada más suficiente para aclarar de que, sabes, Dios en otras palabras está diciendo Santiago, Dios bendice a los hacedores. En cierto momento tenemos que despertar de nuestro sueño y de ponerle a nuestros sueños pies, manos, para poder hacer algo en lo que nosotros soñamos. Es bueno soñar, es importante soñar, pero tarde que temprano necesitamos despertar de nuestro sueño y poner manos a la obra. Es lo que está diciendo. Dios bendice no a los soñadores, Dios bendice a los hacedores. Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su deleite en la ley del Señor, y su deleite es de día y de noche. Será plantado como árbol junto al arroyo de las aguas. Dice, y su hoja siempre está verde, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1, verso 3. Note usted lo que está diciendo. Todo lo que hace prosperará. No todo lo que sueña, no todo lo que desea, pero está diciendo todo lo que hace. Hay un valor cuando nosotros ponemos en acción lo que creemos y lo reflejamos y lo dejamos ver en la manera que vivimos, en las palabras que hablamos, en el trato que tenemos con los demás. Verso 23 dice, porque semejante... Dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. Una hermosa manera de expresar lo que es la palabra de Dios. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. En lo que hace. Note usted un verso más que quiero citar esta tarde. Es el verso 18 del capítulo 2 de Santiago, que complementa a ello. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De a unos cuantos versos quiero sugerir nada más poder analizar unos 4 puntos en los cuales nos pueden ayudar a cómo tener una fe auténtica. Primeramente, nuestra fe es autenticada por carácter. Carácter. Cuando me refiero a carácter, damas y caballeros, no me estoy refiriendo, has escuchado la expresión, ¿verdad? Ay, mi tío tiene un carácter fuerte. En otras palabras, quiere decirte, es muy enojón, ¿verdad? No, carácter no significa ser enojón o enojona. Carácter tampoco es por lo que la gente nos conoce, es reputación, ¿verdad? Crea fama y échate a dormir, dicen por ahí. No, esa es reputación. Carácter, damas y caballeros, muchachos, ¿sabes lo que es carácter? Carácter es quién somos y qué es lo que hacemos cuando nadie está viendo. Es las cosas que hacemos cuando nadie está viendo. Eso es lo que es carácter. Y sabes, nuestra fe es autenticada por carácter. Algunos pueden argumentar de antaño y hay comentarios que dicen, sabes que el carácter no se puede cambiar. No se puede cambiar. Algunos dicen eso, ¿verdad? Hasta lo ponemos en nuestros dichos populares, ¿verdad? En nuestros países. El árbol que nace torcido sirve para columpio, ¿verdad? No, ¿verdad?
Traigo muchos dichos el día de hoy, ¿verdad? No, ¿verdad? Ese fue algo del Chapulín Colorado, ¿verdad? No, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. ¿Y sabes qué? Desafío ese pensamiento. ¿Sabes por qué lo desafío? No creo tanto en eso. ¿Sabes por qué? Porque estamos ignorando en el poder transformador de Dios en la vida de una persona. Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Dios tiene el poder de cambiar nuestra vida de una manera, de hecho dice la Escritura, de muerte a vida. Esta vez, de hecho, cuando lees Romanos capítulo 5, está hablando acerca de Adán y está hablando de Cristo. Es decir, de estas dos naturalezas que hay en nosotros, en los cuales, sabes, si bien en nuestra generación que determina a nuestros ascendientes y nuestros descendientes, fuimos creados en pecado y, sabes, lo único que va a esperar para ellos no son cosas buenas. Es decir, a lo mejor puedes estar aquí, una persona ha vivido una vida medio brusca, difícil, y sabes, si no hay un cambio en tu vida, lo único que va a pasar es que vamos a pasar eso a nuestros descendientes. Es lo que está básicamente hablando. Cuando hablas acerca de genealogía es interesante porque está hablando de los genes. Nosotros nacimos en la naturaleza pecaminosa conforme Adán, está dentro de nosotros. Pero sabes, lo único que puede transformar eso es cuando tú y yo somos ahora regenerados. Cuando, de hecho, Tito, una pequeñita carta en el Nuevo Testamento, la encuentras porque es ahí donde las páginas de tu Biblia se pegan. Nunca vamos ahí. Tito capítulo 3, verso 5, no te está hablando que Dios nos regeneró. Es decir, puso un gene diferente a la naturaleza pecaminosa que teníamos. Ese es cuando tú y yo podemos nosotros entender que lo que Dios quiere desarrollar en nosotros no es perfeccionar nuestro carácter. El carácter de mi apellido Gallardo, el carácter de mi apellido González o Jiménez. ¿Sabes qué? No, Dios quiere regenerar, Dios quiere obrar. Está obrando para poder dejar ver su carácter a través de nuestra vida. Él sabe que tú y yo hemos conocido a Cristo y sabes, lo único que espera Dios de ti y de mí que hemos conocido a Cristo es la parte que sigue de poder nosotros ahora ser transformados, ser cambiados. Cuando alguien piensa y dice es que el carácter no se puede modificar, déjame decirte, desafío, te decía al inicio eso, es como si le dijeras a una oruga, sabes que tú no puedes ser mariposa, y la oruga diga, sabes que yo no quiero ser y no puedo ser una mariposa. Hay este cambio de metamorfosis que viene y sabes, lo único que le espera a una oruga es llegar a ser una mariposa. Y sabes, cuando tú y yo pensamos que no podemos cambiar nuestro carácter, sabes, es como la oruga dice, no quiero ser ya más una mariposa. No, Dios ha puesto ahora su Espíritu Santo en ti y en mí como hijos e hijas de Dios. Ahora tu fe y mi fe es autenticada precisamente por nuestro carácter. ¿Sabes? No es lo que requiere para que una persona cambie su carácter. No es necesariamente lo que hacemos al inicio del año, hacer buenas resoluciones de año nuevo. Lo que necesitamos es ser regenerados. Y sabes, su Espíritu Santo viene a tu vida y a mi vida y nos da ese poder de ser transformados. Entonces, nuestra fe es autenticada por carácter. Número 2, nuestra fe también es autenticada por consistencia. Consistencia. No estoy hablando de los destellos de luz que a veces tenemos y acertamos a ciertas cosas. No estoy hablando de unas chiripadas que tenemos de repente, que le atinamos a algo, tenemos razón en algo. ¿Sabes? No, consistencia son las cosas que hacemos vez tras vez tras vez. Consistencia. Las cosas que repetidamente hacemos. Y sabes, tu fe y mi fe es auténtica cuando nosotros somos consistentes en lo que decimos, en lo que hablamos, en cómo tú y yo vivimos. Entonces, fe también es autenticada por consistencia. Mateo capítulo 7, verso 24, Jesús está hablando de estas palabras y dice, si tú oyes mis palabras y las pones por obras, eres sabio. No es nada más en el escuchar, pero está en el hacer y en el poner en práctica. Jesús usa esta palabra de poner en práctica. Cuando practicamos, cuando somos consistentes en lo que nosotros creemos.
en cómo sabemos que debemos vivir la vida según a la palabra de Dios. Es ahí donde mi fe, nuestra fe es autenticada, no solamente por carácter, pero por consistencia. Y note usted, consistencia también, según en el capítulo 1 de Santiago, el verso 26, es autenticada, nuestra fe es, o debe ser consistente, ¿sabes? En nuestra conversación. Dice en el verso 26 del capítulo 1, si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Cuando me refiero a que debemos estar consistentes en nuestras conversaciones, me refiero a que nuestras palabras deben ser habladas siempre de una manera como Dios es, un positivo, una manera no negativo, no pesimista. ¿Has escuchado a personas, verdad? Que a veces me ha tocado, de vez en cuando, llego a algún grupo social, entro, me acuerdo una vez entrar a mi trabajo y decir, hey, buenos días, y tú has oído, ¿por qué siempre estás sonriendo? Alguien te puede decir, ¿y qué tienen de buenos? Wow, no seas esa persona. Si conoces a Cristo Jesús, deja que tus palabras, tus conversaciones entre los demás pueda reflejar lo que realmente dices y no cantar, ¿verdad? Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. No, déjale saber un alambre, algo de lo que estás cantando, a lo que venga en tu corazón, ¿verdad? Déjale saber en tu rostro, si estás alegre, deja que tu rostro sepa que estás alegre. Eso es lo que es ser consistentes, no solamente en nuestra conversación, pero ser consistentes. Según el verso 27 del capítulo 1 de Santiago, note usted, en nuestra compasión. No destellos que una vez sentí, hice algo, pero ser consistente, no solamente en mi conversación, en las palabras que hablo, pero ser consistente también en mi compasión. Verso 27 dice, delante de Dios la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Que tú y yo podamos atender a las personas que están más en una posición menos que a lo mejor económica que la nuestra. No solamente económica, pero emocional. Alguien que pueda estar necesitando, los que están desfalleciendo, los que están débiles. Es por eso que me alegra poder ser parte de una iglesia, tú y yo, ser parte de una iglesia en la cual tenemos un programa de comida llamado el Food Pantry. Y tenemos, de hecho, estamos por edificar lo que vendrá siendo el Cindy Ramsey Resource Center, que viene siendo un centro de recursos que no nada más va a ser de poder ayudar con despensa a personas, pero poder encontrar la manera de conectarles con recursos, ya sea médico, dental, legal. De alguna manera, ¿sabes por qué las personas siempre ven a los ojos a la mano del gobierno? ¿Sabes por qué a veces la iglesia les ha fallado? ¿Sabes lo que queremos ser? Es poder ser parte de una iglesia en la cual las personas no vean la mano del gobierno, pero puedan voltear sus ojos a Dios. Y sabes que tú y yo podamos ser consistentes. No solamente en nuestras conversaciones, pero podamos ser consistentes en nuestra compasión, poder ayudar a los demás y ser consistentes en ello. Y también es según la segunda parte del verso 27, y que también ser consistentes en nuestra conducta. Dice, y en mantener limpio de la maldad de este mundo. Esa es de la manera que tú y yo podemos reflejar también nuestra fe, poder hacerla auténtica, y es poder ser consistentes en nuestra conducta, apartarnos sin mancha del mundo. Lo que significa, ¿qué es? Primeramente hay que entender lo que es mundo. Mundo, la palabra lo refiere en unos 3 aspectos. El mundo en cuanto a creación, Génesis capítulo 1, Dios creó todas las cosas. Pero mundo también, según Juan 3:16, habla en cuanto a personas. Entonces a veces la palabra de Dios habla mundo referente a la creación, otras veces habla mundo referente a personas. Pero note usted, cuando está hablando aquí, está hablando acerca del sistema de este mundo, en el cual no considera a Dios en su pensamiento. Le llamamos nosotros secularismo, secular. ¿Sabes? Cuando la vida va, todo está pasando, tiene que pasar algo dramático como Ucrania, como 9/11, para que la persona normal pueda voltear sus ojos a Dios. Sin eso, las personas siguen caminando sin considerar a Dios en su vida.
Y Santiago está diciendo, se entiende de personas que no conocen de Dios, pero ustedes que conocen a Cristo, ustedes que han puesto su fe en Él, ustedes que pueden decir que tienen una fe auténtica, tienen que ser consistentes en su conversación, tienen que ser consistentes en su compasión, tienen que ser consistentes en su conducta. Entonces, no solamente nuestra fe es autenticada por carácter, pero también está autenticada por consistencia. Aquí está una más. Pensamiento número 3, una palabra más, autenticada por comunicación. Comunicación. Cómo nosotros hablamos, cómo nos relacionamos con las demás personas alrededor de nosotros. Nótese algo que me llama la atención acerca de Santiago y lo que está escribiendo. Por ejemplo, nótese, de hecho, Jesús habló estas palabras porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es nuestra comunicación. Mateo 12:34, Jesús dijo esas palabras. Pero sabes lo que, si lees los primeros versos del capítulo 2, sigues leyendo esta pequeñita carta de Santiago, capítulo 2, versos 1 en adelante, por ejemplo, del 1 al 7, está hablando. ¿Sabes de qué está hablando Santiago? En cuanto a comunicación, está hablando de una palabra que el día de hoy se habla mucho, pero no, a lo mejor no se hace mucho. O sea, déjame decir, está hablando de discriminación. La manera que comunicamos, que interactuamos. Santiago está diciéndole a ustedes, muchachos, le está hablando a la iglesia, le está diciendo, muchachos, ustedes están prefiriendo, esta iglesia estaba prefiriendo más a los que eran bien vestidos y tenían anillo en su mano y les daban los mejores lugares, y a los que no aparentaban ser así, les decían, vaya allá atrás, ahí quédese, cierre la puerta, pero por del otro lado, en otras palabras. ¿Sabes? Esta palabra de discriminación, ¿sabes? Este prejuicio que había. Y déjame decirte, es tan peligroso que entendemos que hay personas en el día de hoy que caminan en eso. Pero lo peor es cuando llega a ser parte de una corporación como iglesia, en la cual esta iglesia, estos primeros cristianos estaban haciendo esa distinción, haciendo esa discriminación, haciendo ese prejuicio. ¿Y saben lo que Dios dice? Santiago está diciendo en el verso 9 del capítulo 2, está diciendo, eso es pecado. Sencillamente, pecado. Lo peor es de que cuando siguen leyendo hasta el verso 13, estos primeros cristianos no estaban viendo la importancia de la discriminación que estaban haciendo. Y sabes, cuando no había importancia, no le daban importancia, estaban no solamente siendo prejuiciosos, pero sabes, estaban siendo presunciosos. ¿Por qué? Porque decían, Dios no está diciendo nada, Dios no está actuando, no estamos recibiendo la consecuencia de lo que estamos haciendo, entonces significa que a lo mejor estamos bien. ¿Sabes? Eclesiastés capítulo 8, léelo por ahí. Y está considerando que hay personas que a veces están haciendo algo mal y porque no ven la repercusión inmediata, piensan que Dios está bien con Dios. Y tenemos que tener cuidado porque te decía, no solamente hay personas que conocemos a lo mejor en este mundo, pero sabes, es terrible cuando discriminación viene a ser parte de una corporación. Y sabes, lo que Dios está diciendo a través de Santiago, está diciendo, muchachos, tu fe es autenticada cuando comunicas. En tu comunicación, ten cuidado de discriminar. ¿Sabes? Está hablando diciendo que es pecado. Estas personas no estaban viendo lo que era pecado, pero Dios está diciendo en Santiago 2:9, está diciendo es pecado. También discriminación, no solamente es pecado, pero es significante que estemos alejados de ello. Está hablando acerca de la seriedad de lo que es discriminación. Estas personas estaban prefiriendo más a los que podían tener, o parecía que tenían más, y no a los que estaban en una posición más desvalida. Digo, es discriminación, damas y caballeros, si me escuchas, me ves en línea, sabes, discriminación no solamente es desagradable a los ojos de Dios, y no solamente es desagradable a los ojos de Dios, pero ofende a Dios. Y no solamente ofende a Dios, pero déjame decirte, aún una iglesia puede cerrar la puerta de bendición de Dios mismo cuando discriminas a alguien.
Y lo que está diciendo Santiago, que tu fe y mi fe debe de ser auténtica. Digo, discriminación no solamente en las cuestiones económicas, en las cuestiones inclusive de espiritualidad. A veces ves a personas que son más espirituales a lo mejor que tú, a lo mejor ves a otros que son menos espirituales que tú, y empiezas a hacer ese tipo de distinciones. Tienes que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque no solamente es significante, no solamente es pecado, es significante y es serio. Y lo que está hablando Santiago al final del capítulo 2, verso 3, está diciendo la misericordia, en otras palabras, triunfa sobre el juicio. Es algo que podemos tener y que debemos de tener en todas nuestras iglesias. Como dicen las últimas palabras del libro de Apocalipsis, todo aquel que quiera venga y beba gratuitamente. En otras palabras, debemos de tener un anuncio, ¿verdad? Todos son bienvenidos. No hacer distinción. Cuando decimos todos son bienvenidos, agárrate porque personas leen eso y van a venir. Y van a venir a nuestras iglesias y los necesitamos que vengan. Me acuerdo la parábola de cuando Jesús está hablando de la importancia de este gran banquete. Dice, fuérzalos a entrar porque quiero que mi casa se llene. Y quiero nada más sugerir a tu corazón que puedas tener esa paz, esa confianza de que en nuestra iglesia puedes traer a personas, ¿verdad? A veces me han dicho personas, ¿sabes qué? No voy a tu iglesia porque si pongo un pie delante de tu iglesia, dependiendo de lo que han hecho en su vida mal, dice, se va a caer el techo. ¿Te has fijado? ¿Te ha pasado? Ajá, ¿verdad? Le digo, no se ha caído por todos los que estamos ahí, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tenemos que ser consistentes, tenemos que poder reflejar nuestra fe auténtica a través no solamente de nuestro carácter, nuestra consistencia, pero también de nuestra comunicación. Aquí está mi cuarto pensamiento, y es poder que nuestra fe sea autenticada por compromisos. Por compromisos. En última instancia, damas y caballeros, tú y yo estamos comprometidos a las cosas que son importantes para nosotros. Alguien decía, déjame saber, yo puedo ver, no ser psicólogo, ¿verdad? No soy psicólogo ni hijo de psicólogo, pero déjame ver dónde tu calendario y déjame ver tu chequera. Y de acuerdo a las cosas que haces en tu calendario y a dónde va tu dinero, puedo saber qué es importante para ti. Y sabes, Santiago está hablándonos, diciéndonos en otras palabras, tu fe es autenticada por nuestros compromisos. Está él hablándole a personas, dejándoles saber tu fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Y sabes lo que encuentras en los últimos versos del capítulo 2 de Santiago? Esta pequeñita carta está tocando tres tipos de fe. Una fe muerta, por ejemplo, en el verso 14 del capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Se acuerda? De hecho, ¿qué pasaría si yo te digo que tengo un árbol de manzanas pero no da manzanas? Dices, ¿qué? ¿Verdad? Como mi perrita Shea cuando oye una sirena, ¿verdad? Cuando oía, porque ya se le está acabando el oído, pero como un perrito cuando oye una sirena. Si te digo que tengo un árbol de manzanas y no tiene manzanas. Jesús, de hecho, maldijo a la higuera que no daba fruto. En otras palabras, lo que quiero decir es que está hablando, considerando que hay una fe muerta. Y déjame decirte, la palabra de Dios no está diciéndonos que seamos perfectos. ¿Ok? Estábamos en la clase de Gálatas y una de los estudiantes decía, se dio cuenta, hay dos cosas por las que no debes de orar. No debes de orar para ser perfecto y no debes de orar para tener paciencia. Y decía, Romanos, de acuerdo a Romanos capítulo 5, dice que la tribulación produce paciencia. ¿Quieres paciencia? Dios va a mandarte problemas para tener paciencia. Este estudiante decía, yo siempre le pido a Dios que me dé paciencia con esto, con lo otro. Voy a parar de hacer eso. ¿Sabes? Es cierto. Para poder tener paciencia, de acuerdo a Romanos, es que la paciencia, la tribulación produce paciencia. Y sabes, no ores por paciencia, porque estás orando para que Dios te mande más problemas. Y sabes, no ores por perfección. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuándo tú y yo vamos a ser perfectos? ¿Cuándo nunca más vamos a pecar?
¿Sabes cuándo vamos a ser inmaculados? ¿Sabes? Va a ser cuando estemos en la presencia de Dios. De acuerdo a la Escritura, dice que le veremos tal y como Él es. Seremos como Él porque le veremos tal y como Él es. En otras palabras, si tú oras por perfección, nada más pídele a Dios: Dios, mátame y llévame contigo. ¿Sabes? Cuando estoy diciéndote, no es necesariamente perfección, es que tú y yo seamos consistentes en lo que conocemos y entendemos de la palabra de Dios y podamos caminar en ello, y podamos avanzar y dar fruto y poder dejar ver nuestra fe a través de las obras que hacemos, de lo que realizamos. En el verso, de hecho, 18 y 19, no solamente considera una fe muerta, pero no usted considera una fe diabólica. Se fija, si está en su Biblia, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué estoy diciendo? A lo que me quiero referir es que, ¿sabes? Los demonios creen en la deidad de Dios. Los demonios saben que hay un infierno. ¿Se acuerda cuando el endemoniado gadareno le dijo a Jesús: mándanos a ese hato ¿has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos? Creen los demonios en la deidad de Dios, creen en el infierno, saben a dónde van. ¿Sabes? De hecho, aquí está diciendo Santiago, la fe, a veces personas pueden tener inclusive una fe diabólica. ¿A qué me refiero? ¿Sabes por qué? Lo que digo es porque la fe falsa solo toca nuestras emociones. Ajá. Tienes que tener cuidado cuando veas que oro cae del cielo en un servicio religioso. Tienes que tener cuidado de andar buscando nada más las señales. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Sabes? Porque no está basado nada más en señales. Está basado en una auténtica fe que me ayude a poder hacer algo de lo cual yo conozco y yo entiendo. ¿Sabes? La fe falsa solamente toca nuestras emociones. Te decía, los demonios creen y tiemblan. Eso es lo que hace una fe falsa. Nada más, una persona puede ser iluminada, puede ser sacudida en sus emociones y aún así perderse. Lo que quiero sugerir a tu corazón es poder considerar que nuestra fe debe estar fundada, note usted, de hecho dice que el anticristo va a venir y va a hacer obras en las cuales, señales, en las cuales inclusive si fuera posible va a confundir aún a los escogidos. En otras palabras, que no derrita tu mantequilla nada más el hecho de que porque algo sucedió y algo pasó y algo vi y no me dije, no, yo no lo vi, pero me dijeron y lo encontré en el internet y lo vi en el YouTube. Ten cuidado, ¿sabes? Porque a veces nuestra fe no solamente es muerta. A veces la fe puede ser muerta, la fe puede ser diabólica, pero ¿sabes lo que nuestra fe tiene que ser? Tiene que ser dinámica, de poder expresar en acciones lo que yo creo. Una fe dinámica. En el verso 20 dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y está dando unos dos ejemplos. Está hablando de Abraham y está hablando de Rahab, una prostituta. ¿Y sabes lo que los dos hicieron? Dieron testimonio no solamente de creer, pero hicieron un acto en cuanto a la fe que ellos tenían. Puedo sugerir esta tarde, sé que a lo mejor sacudí mucho de tus teología, pero déjame sugerirte algo. Santiago no por nada escribe esta carta que es tan sólida, tan pequeñita pero tan poderosa, porque estamos en medio de un mundo que ve con escepticismo a personas que clamamos ser cristianos y no por nada, ¿verdad? A lo mejor se han topado con algunos buenos ejemplos de mal ejemplo. Puedo sugerir a tu corazón de poder ser un buen ejemplo de un buen ejemplo. Fui impactado por personas, siempre soy, te voy a hablar, no te voy a hablar de un libro que leí necesariamente, de un testimonio que oí, te voy a hablar de algo que me pasé personalmente. Le pedí a un caballero que tiene su profesión de pintar: si quieres que tu casa sea pintada, dímelo, te lo recomiendo, un excelente trabajo hace. Estaba en mi casa, un varón de nuestra iglesia. Dije: ¿qué es lo que te trajo
aquí a nuestra iglesia. Me dijo, ¿sabes qué, Jorge? Lo que me trajo a la iglesia es de que yo vi a mi familia. Y luego después vi que venía mi esposa con mis hijos. Y un día vi que mis hijos no iban a ir a la iglesia. Y le preguntaron, ¿por qué no vas a la iglesia? Y dijo, porque mi papá no va a la iglesia. Dice, Jorge, me levanté. Y palabras más, palabras menos me dijo. Desde ese momento dije, ¿sabes qué? Lo que estoy dejándole ver a mis hijos es un ejemplo que yo no comparto. Y desde ese día, según él me dijo, ¿sabes? Es constante, su familia entera es constante venir a nuestra iglesia. Puedo sugerir a tu corazón, hay alguien que te está viendo, que está escuchando, que se está viendo de la fe que profesamos tener. Gente alrededor me está viendo de la fe en mi trabajo, en los negocios que hago, en la iglesia, mi familia misma está viendo. Es lo que le pasó a este caballero. Personas están viendo. Somos de influencia a alguien más que nos está viendo. Santiago está diciendo, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Damas y caballeros, puedo sugerir a iglesia, a los que me están viendo, que estás en el auditorio, puedo sugerirte que Dios nos ayude a poder seguir viviendo, transmitiendo una fe auténtica. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y misericordia y fidelidad. Gracias, Señor, porque eres fiel, Dios. Señor, tú eres un Dios celoso de buenas obras, Dios, y queremos ser así, Dios. Como dice tu palabra, como Santiago nos advierte, no solamente sean oidores, olvidadizos, pero sean hacedores. Dios, gracias porque podemos venir a ti en arrepentimiento, Dios. Padre, gracias porque aún tu palabra dice, alguno carece de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Dios, oro que bendigas cada corazón, cada familia de los que nos ven en línea, aquí en el auditorio, Dios. Que nos ayudes a poder, Dios, ser luz, Dios. Es lo que tú dijiste que somos. Somos luz también en este mundo, Dios. Dice tu palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Señor, nada más puedo pensar cuando nosotros sabemos lo que necesitamos hacer y no lo hacemos, somos de impacto negativo a alguien más. Señor, pero también cuando sabemos hacer algo, podemos ser consistentes en comunicar, en ser de compasión, Dios. Podemos impactar de una manera positiva a alguien más y no solamente nos ven a nosotros, pero ven al Dios grande que tenemos. Y Padre, oro que bendigas cada familia, cada corazón. Si hay alguien que me ve en línea o que está aquí en el auditorio y nunca ha sentado el hecho de hacerte Señor y Salvador del corazón, te pido que le des la fuerza a él o a ella de hacer una oración como esta. Señor Jesús, perdona mi pecado. Te entrego mi vida. Yo creo que moriste en la cruz, creo que resucitaste de entre los muertos. Ven y sé mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Le esperamos la siguiente semana. Hasta la vista. Bye bye.